Continuando con el leño, vamos a ver en esta oportunidad cómo es la organización en las gimnospermas. El leño de las gimnospermas está formado casi en su totalidad por el elemento conductor traqueida. Tiene muy poca variación de sus células, por lo cual recibe la denominación de leño homoxil. Aquí vemos un dibujo tridimensional donde se pueden apreciar los tres planos de corte. El plano transversal, el plano longitudinal radial, donde vemos los radios como si fuese este muro de ladrillo, y el plano longitudinal tangencial, donde los radios tienen la forma fusiforme. Aquí podemos ver que los elementos del sistema vertical están formados por traqueidas en el leño temprano de las gimnospermas y fibrotraqueidas que constituyen el elemento de sostén restringido al leño tardío. Además, también y como parte del sistema vertical, podemos ver que hay células parenquimáticas axiales, dispuestas verticalmente en esta madera. Por otro lado, podemos ver que el sistema horizontal está formado por células parenquimáticas. Aquí vemos un corte transversal en el cual podemos apreciar la variación que hay entre las traqueidas, que corresponden al leño temprano, y las fibrotraqueidas, que corresponden al leño tardío. Recordemos que tanto el temprano más el tardío van a formar un anillo de crecimiento. En el caso de varias gimnospermas, y especialmente el pino, que es la fotografía que estamos viendo, hay conductos resiníferos en distintas partes del leño. Pueden estar, en este caso, en el leño tardío, pero se distribuyen en toda la planta. Recordemos que estos conductos resiníferos están tapizados por células parenquimáticas. En el caso del sistema axial, aquí podemos ver un corte longitudinal de Picea abies, que son los abetos, donde podemos apreciar cómo es la organización de las traqueidas y cómo cada una tiene el extremo solapado con la traqueida siguiente. También aquí podemos ver en vista superficial cómo son las puntuaciones areoladas. En el caso del abeto, las puntuaciones areoladas no tienen toro, por lo cual en vista superficial solo hay dos círculos concéntricos. El interno correspondiente a la abertura interna que da al lumen de la traqueida y el círculo más grande corresponde a su abertura externa. Un poco más en detalle podemos ver cómo se organizan en el caso del pino el leño tardío y el leño temprano, tanto con microscopía óptica como con microscopía electrónica de barrido. Lo más evidente cuando analizamos la diferencia entre ambos tipos de leño y ambos tipos de célula que lo constituyen es el lumen de cada elemento y el grosor de sus paredes. En el caso de las traqueidas, podemos ver que tienen un lumen más amplio, se formaron durante la primavera, por lo cual este lumen más amplio permite mayor traspaso del agua. El agua pasa de una traqueida a la otra por las puntuaciones areoladas. Aquí vemos un par de puntuaciones areoladas en corte transversal de leño. Inclusive podemos apreciar el toro. Por otro lado, las fibrotraqueidas del leño tardío tienen un mayor espesor. Este leño se forma en la estación desfavorable, por lo cual el menor lumen de las células indica que éstas no están traspasando agua en la misma cantidad que las traqueidas del leño temprano. Y el mayor espesor de la pared indican que funcionan como elementos de sostén. Si vemos el mismo par de cortes anteriores, pero en un plano longitudinal radial, tendremos también la vista de las traqueidas y las fibrotraqueidas correspondientes al leño temprano y al leño tardío. Si vemos un poco más en detalle este corte longitudinal radial, podremos apreciar las características que veíamos antes en relación al lumen y al espesor de las paredes. No todas las gimnospermas tienen traqueidas como único elemento conductor en el xilema. Hay un grupo
de gimnospermas que pertenecen a las netófitas, entre el cual se encuentran Ephedra o Netum, que son géneros que tienen algunos vasos, tal como lo estamos viendo acá, vasos solitarios distribuidos tanto en el corte transversal como podemos verlo aquí en el corte longitudinal tangencial. Si vamos ahora a la característica de los radios, en general los radios están formados por una sola fila de células. En el corte transversal los podremos ver de esta manera. En esta sección que estamos observando aquí, que corresponde a un pino, podemos ver la zona del cámbium y nos queda xilema de un lado y floema del otro. Los radios, recordemos, están formados por células iniciales radiales que se diferencian tanto hacia el lado del xilema como hacia el lado del floema. Otro corte que nos permite apreciar la organización de los radios son los cortes longitudinales radiales. En esta oportunidad, los radios se observan como muros de ladrillos, ¿sí?, que atraviesan tanto leño temprano como leño tardío. Aquí los estamos viendo en este corte. ¿Qué dimensiones podemos ver aquí del radio? Podemos ver su altura, es decir, cuántas filas de alto tienen estos radios. Otra de las características que vemos de los radios en corte longitudinal radial es la forma y tipo de células que los componen. Si bien en general los radios están constituidos por células parenquimáticas, pueden existir algunas variaciones. Puede ocurrir que todas las células parenquimáticas, como estamos viendo en esta fotografía, sean iguales en altura y en tamaño. En ese caso, hablaremos de un radio homogéneo. En el caso del pino en particular, este género tiene algo distinto. Sus radios son heterogéneos y están formados por dos tipos de células. En el centro podemos ver en estos cortes 2 o 3 filas de células parenquimáticas. Sin embargo, la fila superior y la fila inferior de los radios están formados por traqueidas horizontales que se reconocen fácilmente por la presencia de las puntuaciones areoladas. También aquí podemos ver en esta fotografía un corte longitudinal tangencial, en el cual podemos ver, igual que el transversal, cuántas filas de ancho tiene el radio. Es decir, con este par de fotografías podemos describir al radio como heterogéneo, cuando lo vemos en el corte longitudinal radial, y podemos describir al radio como uniseriado en el corte longitudinal tangencial, ya que está formado por una sola fila de células. El leño de la gimnosperma se describe como homoxilo, ya que básicamente está formado solo por traqueidas y fibrotraqueidas. La presencia de parénquima axial es escasa o nula. En la mayoría de las gimnospermas está asociado a los canales resiníferos. Aquí vemos dos canales en dos especies distintas y podemos ver que las células que tapizan este canal, si bien son parenquimáticas, son las pertenecientes a este conducto secretor. En ambos casos, estos canales o conductos son de tipo esquizógeno, es decir, se han formado por separación de células y no por lisis de las mismas. Los podemos ver tanto en corte transversal como podemos verlos en corte longitudinal. En este caso, el canal resinífero se encuentra dentro de un radio medular. O sea que en estas fotografías el radio parece que tuviera varias células de espesor, pero en realidad es el conducto que está en su interior. El radio continúa siendo uniseriado. Pueden ampliar todos estos temas en los sitios web de la cátedra.